Bueno, muy bien, está Iván Jagroski en el estudio de Seguro La Habana. Dispuestos a conversar sobre la política argentina y también del mundo, porque estamos insertos en un mundo que, como decirlo, está convulsionado y además que sobre el cual no estamos exentos, digamos, ¿no? No, lógico. Las crisis en el mundo terminan pegando bastante de lleno en una economía debilitada, además, como la Argentina. Estaría bueno estar aislados del mundo. Sí. No, es un chiste. La verdad. Ahí andan los chinos ofreciendo los yuan para comercializar. Está difícil, es un mundo difícil, la verdad que Arranquemos por lo que es la noticia del día, que conocimos ayer a la noche, que es la intervención de Edesur. Ajá. Me interesa la intervención de Edesur, obviamente es una cuestión de agenda. Sí, la gente estaba sin luz. Sí, claro. Yo también soy damnificada de Edesur. Es muy feo estar muchos días sin luz. Sí, estoy en contra también. Estoy en contra de estar sin luz. Pero también me interesa como la lectura política que vos podés hacer de la oportunidad, mérito y conveniencia, el momento en el que llegan, por qué Ferraresi, si acaso el gobierno está tratando de mostrar un poquito que puede llegar a hacerse cargo de algunas cosas, retomar la agenda. Cuando ya, viste, lo de Edesur formaba parte de la agenda de los argentinos de a pie, en general. Sobre todo de los usuarios de Edesur, pero ya era una cuestión de que estaban todos los noticieros, estábamos en luz, qué sé yo. Y se estaba como que desde el gobierno se vería una suerte de parálisis porque había pocas cosas que podía hacer. Sí. Por esto de que, bueno, estatizarla es un quilombo, terminás en el CIAD y Edesur está de remate, la verdad que le hacías un favor. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué te parece que si está bien la decisión de la intervención por 180 días? Y sobre todo esto, como qué lectura política haces del gobierno de pronto tomando decisiones. No, creo que es una novedad. Creo que es algo que se imponía por la situación en la zona, digamos, de influencia de Sur. Ya lo venían planteando los intendentes del sur del conurbano sur, que es unas zonas geográficas que uno podría decir que presuntamente son votantes del Frente de Todos. Sí. O hay más, son zonas más de calor de votantes del Frente de Todos. Era un agravante allá una decisión que hubiera tenido que tomar el gobierno, se trate de Sur, de Norte, de APO, de cualquiera de las controlantes que dependieran del gobierno nacional. No es el caso, pero quiero decir que fueran distribuidas de energía eléctrica. Básicamente porque hay que decir algo rápidamente y antipático. No es el peor año de Edesur, ni por asomo, en términos de horas de corte. ¿Ah, no? No, para nada. Para nada. Cuando vos mirás la serie histórica, la tengo 2014, acá, si quieren lo leo. Mirá, los últimos 10 años te diría que el año pasado de Edesur fue incluso de los mejores. 22 horas promedio corte por año. Si querés, tengo acá los datos más puntuales. ¿Y por qué tenemos una sensación de que...? Porque fueron 5 o 6 días seguidos, que eso es algo que no pasaba hace muchísimo tiempo. Es decir, la concentración del corte más 40 grados hizo algo completamente intolerable, digamos, absolutamente intolerable. Yo creo que igualmente cuando uno mira el comportamiento de la sociedad argentina, o por lo menos la ambenia, para ser justos con la descripción geográfica, es muy pacífica. Muy pacífica. Mirá, datos del ENRE. Edesur, duración acumulada de los cortes en horas promedio por usuario. 2011, 24.4. 2012, 82.6. ¿Qué? 2013, 50. Pero el 2011 pegó un salto fenomenal. 53.7. 2014, 48.5. 2015, 33.3. 2016, 36.3. 2017, 37. Y en el último año... Perdón, ese número es la cantidad de horas en promedio que a la gente usuaria de Edesur se le cortó la luz. Por un año. En un año. En un año, exactamente. Y este año... y el año pasado, 22, que es el año... pero puede ser que a más gente se le haya cortado la luz. El promedio claro, es el eso, mismo. no tenés el número de gente que se quedó sin luz en cada corte, que por ahí en esta vez era mucha más. A eso me refiero. Bueno, esta vez fueron zonas enteras que se quedaron sin luz. Me quiero imaginar que el promedio se saca sumando a todos los usuarios de Edesur. Si vos sos un usuario... Es que eso es el... Claro, exactamente. Sí. Exactamente. Sí. La elaboración estadística
no tengo la ficha de la elaboración estadística, sí que es en base a datos del ENRE. El ENRE tiene que contemplar naturalmente a todos los usuarios, y una buena elaboración estadística que te dice cortes en hora promedio por usuario. Eso hasta ahí supongo que contempla obviamente a los usuarios que se les cortó la luz y que no se les cortó. Y a los que no se les cortó la luz. Pero es una suposición que lo puedo... lo que quiero decir igualmente con eso es, si vos ves, si la elaboración es la misma, es decir, la base es la misma, sigue siendo uno de los años con menos, el año pasado, de menos horas por usuario de corte de Edesur, que fueron 22. Este año el promedio que va son 25. Ya superó al año pasado. El contrato de concesión dice que puede ser máximo 10 horas por usuario por año. Ya tenés 25. Exacto. Lo que pasa... En 3 meses. Sí, y siempre lo superó todos los años. Y el contrato dice, ¿y si no, se puede rescindir el contrato? Lo que pasa es que el Estado incumplió muchísimo antes el contrato de concesión con las compañías, antes que la propia compañía, cuando, por ejemplo, o especificó las tarifas o no hizo actualización tarifaria. Entonces, por eso es que si estatiza, es una salida casi segura de que el CIADI te va a rebotar. Porque, digamos, acá hay un compromiso de Estado que vos concesionás y vos firmás una concesión y, bueno, y firmaste esa concesión. Y el sistema jurídico internacional no dice, bueno, firmó uno que estaba de acuerdo y después vino uno que no estaba. Firmaste una concesión. No, hizo un contrato. Y es un contrato y por una cantidad de años muy importante. Lo cierto es además de que el CIADI también es un tribunal que suele fallar siempre a favor de las empresas. El sistema está hecho para protegerse a sí mismo, ¿no? Como cualquiera que haga un sistema. No para proteger a los estados, más bien a las empresas, con lo cual siempre que haya... Porque obviamente después la ley se aplica... Yo no sé cómo es en los casos en países normales. Argentina no tiene continuidad jurídica del Estado. O sea, o mejor dicho, debería tenerla. La tiene en muchos casos, por ejemplo, en el tema de deudas. Pero la verdad es que acá hay una serie de anomalías que provocan esto. Es lo que decimos siempre. Si Argentina debe ser el único país del mundo donde hay empresarios que voraces que generan la inflación. Si eso fuera así, agarramos esos empresarios voraces que generan la inflación, los sacás de tu país o los metés preso, lo que quieras hacer primero, depende del gobierno de turno, y resolver el tema de la inflación. Y no. Y todos los países tienen empresarios voraces que quieren ganar muchísima plata. Y no en todos los países hay 100 puntos de inflación. Tenés otra anomalía como la brecha. Tenés otra anomalía como, por ejemplo, la judicialización de la política de manera permanente. Hay un tema muy, muy, muy delicado en un sector estratégico, ni siquiera lo quiero nombrar para que no se generen suspicacias, pero que distorsiona ese mercado. Vas a hablar con la persona encargada de regularlo y te dice, yo estoy de acuerdo con que esto está mal, pero ¿sabes qué pasa? Me tienen que abrir los libros las compañías para que yo pueda tomar esa decisión. Vas a la compañía y dice, no, yo cotizo en bolsa, en la bolsa de X lugar. Yo no puedo abrirte los libros a vos, que sos uno de los... Es completamente antijurídico. Entonces vas a la contraparte estatal y dices, ¿sabes lo que pasa? Si no me abren los libros, si yo tomo la decisión sin un argumento del sector... Carrió me hace una denuncia penal y estoy 4 años paseando por tribunales. Porque van a denunciarme y van a creer que yo hice esto que benefició a las empresas por plata. Entonces ahí también se hermanan, ¿viste? El razonamiento de Carrió y de... Carrió, por decir uno, y de sectores de la izquierda que dicen, bueno, si hay una medida que beneficia... a un sector o a una compañía porque hay plata de por medio. Entonces, una situación extremadamente irregular, extremadamente tóxica. El caso más emblemático es el de Chevron. Cristina hace un acuerdo para garantizar una zona inexplorada a una compañía como Chevron para invertir, y el sector que tendría presuntamente que cuidar la seguridad jurídica, presuntamente que es el PRO, le hace una denuncia a Chevron para que abra los contratos, algo que no ha derecho ni Diosdado Cabello, digamos, ¿no? En Venezuela. Entonces, toda la política argentina está absolutamente irregularizada, toda la situación es extremadamente irregular. Entonces, después, lo que pasó es, ¿por qué se habla de la condonación de la deuda de Edenor y de Edesur, ¿no? Que pasó hace poco, en este gobierno?
¿Qué pasó ahí? En algún momento, vos tenés la generación y la distribución. No le daban tarifas, digamos, para decirlo rápido, es decir, aumento. Y entonces empezó a haber una deuda no con la generadora. Porque si yo soy un privado que distribuye, vos sos un privado que genera, y yo no te pago a vos me pide la quiebra. Pero se empezó a hacerse a través de la famosa CAMESA, que se habrán escuchado nombrar 1.000.000 de veces, y entonces el Estado ponía la guita que faltaba en ese sentido. ¿Cómo lo ponía? Bueno, le permitía a la distribuidora no pagarle a CAMESA. Eso pasó creo que a partir de 2007, una cosa por el estilo. ¿Por qué? Porque políticamente ahí estaba la decisión de no aumentar tarifa. Entonces ahí tenés esa deuda que ahora Rollón se sentó y le dice a las compañías, le dice, che, ustedes no... la ministra de Energía, ¿no? La secretaria de Energía, no me pueden, o sea, empiecen a pagar la CAMESA, si no el Estado... Bueno, toda esa discusión donde la plata que hace que nosotros paguemos la energía barata, repito, barata, sale del Estado. O sea, no sale el que subsidia a nosotros, digamos, los consumidores, es el Estado, no subsidia a las empresas, subsidia a la factura. Entonces, bueno, hay una serie de irregularidades absolutas, y bueno, y en el marco de todo eso... Pero vos estás diciendo las irregularidades de un sistema que está evidentemente muy desordenado, que es la economía argentina todos los y la política órdenes. Argentina. Porque vos, por ejemplo, si yo te dijera pero volviendo hoy, a Desur, intervenís de Sur. Sí. Suponete no intervenís por 180 días. Viene el gobierno y interviene por un año. Tiempo indeterminado. No tiene cuadros técnicos para dar vuelta a esa compañía. Las capacidades estatales, o mejor dicho, esta administración, estos 3 dispositivos, con la gente que está hoy en gestión, no tiene cuadros técnicos para darte vuelta a esa compañía. ¿Por qué? Porque te dicen, necesitas conocer mucho el sector para que venga vos te sentás con Edesur, ¿no? Y Edesur te dice, bueno, yo pago el café, no, pero no importa, pago el café 30 pesos. Bueno, ¿de dónde? O sea, hay... El café fácil, ¿no? Pues llamamos por ver y cuánto paga, pero quiero decir, hay un proceso, no, perdón. La generación y la distribución de la energía eléctrica es una cuestión súper hiper técnica. Súper técnica. ¿Cuánto vale en Boca de Pozo? ¿Te acordás de la gran pregunta? Nadie sabe decir cuánto te sale el gas en Boca de Pozo. Dale, otra cosa que pasó, hay una intervención, por supuesto, lo quiero decir, esto no tiene absolutamente nada que ver, no es el factor central. Estoy diciendo cómo el vacío de poder, una cosa, la controlante de Desur adquiere en un desembarco de acciones global con una empresa llamada Endesa, creo que era española, una multi, y en el combo ese agarra Desur. Es decir, nunca le prestó demasiada atención a Desur. ¿Qué quiero decir? Ese vacío también permitió que acá se hiciera con la compañía lo que se quería. Claro. Que el sindicato también tomara muchísimo protagonismo ahí. Perdón, ¿cuál es el sindicato? Luce Fuerza. Y además hay un punto ahí que cuando... Qué buen nombre de sindicato, hay que decirlo. Es un gran nombre. Sí, Lucy Fuerza. Lucy Fuerza es tremendo. Cuando se meta, si Fredesi desembarca con 20 cuadros técnicos, suponete. Si los tuviera. Lo que va a haber es que levantar una piedra y un negocio también ahí adentro. Sí. Entonces, hay, viste, una cantidad de cosas que no sabés si los proveedores internos que te cobran el agua, que otro te lo cobra 10 pesos, te lo cobras. Porque además te agrego otra cosa, no solamente eso, la generación y distribución de energía es todo un quilombo, sino que además las empresas, empresas de esta envergadura, tal y como tienen armados sus mapas, también lo son. El otro día lo hablábamos con Alfredo Zayat. Él decía que por ahí en él te presenta balances y te los puede presentar negativos, te puede decir, mira, yo vengo perdiendo guita, porque en realidad gana por otro lado, porque en realidad el business lo hace, no sé, contratándose a sí misma para no sé qué otra cosa. Para asesorías. Mira, por ejemplo, te doy un ejemplo. En algún lugar está el negocio. Te doy un ejemplo rápido. Hay una Tenés empresa que descubrirlo, que se llama Livent, que es exportadora de litio. Sí. Livent exportaba a un precio ridículo la tonelada. ¿Por qué? Porque decía, la exportaba a su casa matriz. Uh-huh. Decía, ¿por qué me voy a hacer que mi casa matriz y la misma compañía me pague caro si soy yo mismo? Paga barato. Bueno, una que es muy fácil de explicar, digo, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? Con ese litio, obviamente, Livent o lo vendía para agregar valor o lo exportaba a otros mercados al precio
de mercado internacional, aprovechando que el litio, como no es un commodity, no está seteado en un mercado, no tiene un precio definido. En Argentina tiene un precio de referencia, también, que es otra situación irregular. Pero necesitas mucho que las capacidades estatales sean muy sofisticadas, sí. Muy sofisticadas, porque cada vez necesitas más sofisticación para este tipo de cosas, que en realidad es difícil que conviva. Es un momento muy complejo para las capacidades estatales. Primero, porque viene con un deterioro. Segundo, porque hay un discurso muy instalado de que el que es funcionario público tiene que hacerlo prácticamente gratis. Sí, tiene que ganar muy poca plata. Exactamente. Además, la disfuncionalidad del momento en el frente de todo. No, pero mira, un año electoral. Olvídate eso. Te digo, mañana gana Macri. Sí. Y él, personalmente. Y tiene que llevar gente al Estado y quiere hacer... Macri dice, no, la verdad tuve una epifanía. Voy a hacer un buen gobierno neutro, de neutralidad absoluta. Entonces quiere traer la mejor gente, digo, para sacarlo de la coyuntura, ¿no? Macri, Bullrich, que fue un poco lo que ellos pensaron que hacían en 2015. No, pero por eso no del sector privado, tío. Yo voy a traer un gobierno neutro, repito, que no tenga conflicto de interés, etcétera. Entonces voy a traer a gente técnica. Entonces traigo a el mejor en políticas sociales respecto a una matriz, un gobierno del Banco Mundial. Y el mejor... Y entonces viene ese señor que cobra $5.000, $6.000, $7.000 y te dice, ¿cuánto me vas a pagar? No, $600.000. No, te agradezco mucho, pero yo vivo en Washington y cobro $7.000, $8.000, $10.000, $12.000 por mes y voy a pagar $600.000 para que después venga alguien a decir que yo cobro mucho y que trabajo mal y es muy ingrata la política en Argentina. Y además de eso, si vos firmás algo que después no salió bien, te pueden meter preso el próximo gobierno si es que son los que persiguen funcionarios de otro color político, ¿no? Y después tenés otro formato, otro problema, que es que el momento de la Argentina, es decir, de los 100 puntos de inflación, hace que cualquier discurso antipolítica tenga sentido. Sí. Sí. Y además hay un momento global que ese discurso antipolítica hace más carne que nunca, que no es solo en la Argentina. Entonces, la verdad que el combo es súper explosivo. A mí me decía alguien que trabaja en un organismo, voy a ser amplio, que controla las sociedades de bolsa. Es uno de los organismos que controla las sociedades de bolsa, las financieras. Me dice, yo tengo un pibe X que técnicamente es lo más solvente que vas a encontrar en el mercado. Uh-huh. Va a la financiera, me dio el nombre de la financiera, una de las financieras más grandes de la City, pero va a la financiera Julia Mengolini. Y en lugar de ir a controlar, tira un CV. Claro. Porque lo que le pagan el sector privado versus lo que le tiene que pagar, esto pasa en todos lados, no pasa solamente en la Argentina. Lados, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que acá se agregan una serie de cosas, como las variables, primero, que ser funcionario público parece un demérito hoy, que tenés causas judiciales, que hoy la coyuntura hace que tampoco hay un gobierno que les genere ni la épica que generaba para el kirchnerismo el de Cristina ni para el macrismo el de Macri. Es una cosa medio híbrida. Entonces, esto es una situación difícil para abordar situaciones de esta naturaleza. Volviendo al punto inicial, yo creo que tiene dos sentidos esto, que es meterle presión a los italianos para que vendan ahora y que no especulen con el cambio de gobierno y ver qué pasa con eso. ¿Hay compradores? Bueno, por eso, ver qué pasa con eso. Yo desconozco si los hay, siempre hay. Sí. Y quería comprarse el tequilombo, ¿no? Pero si vos compra barato, vende caro, decía Homero. Si vos lo comprás ahora va a ser mucho más barato que si lo comprás en un eventual cambio de gobierno donde todas las variables dolaricen las tarifas. O dolarizan las tarifas, o saben que va a haber una actualización tarifaria brutal, etcétera, etcétera. Punto 1. Punto 2, mostrarse activo, obviamente. Hay un montón de gente. Ahí donde yo te preguntaba al principio. Por eso, vuelvo a eso. Hay un montón de gente sin luz. Recuerden que. Tenés que hacer algo. Repito con que la sociedad argentina es muy pacífica, porque estuvo de 5 a 7 días, depende de dónde, sin luz, con 40 grados promedio de temperatura, y lo máximo que hicieron fue cortar la calle. Digamos. Convengamos que estamos hablando de una sociedad pacífica. Andá a hacerle esto a los franceses. Sí, no sé, digo, vos tenés un hecho comprobable. Alguien me decía, bueno, ¿y qué haces? ¿Qué solucionás? Y digo, claro, lo que pasa es que yo lo que digo no es racional, es emocional.
yo estoy, por ejemplo, tengo un hijo, duerme conmigo, y estoy 5 noches de que el nene no puede dormir bien. Te estoy hablando de cosas en la superficie, ni siquiera te estoy hablando de gente que no tiene para comer, que perdió toda la comida. Te estoy hablando ya en la superficie. Ni siquiera te estoy hablando de los problemas reales. Porque vos tenés bancarte 5 días con un nene que no puede dormir porque no tiene ventilador, no tiene condición, no tiene lo que sea, decís, che, bueno, te lo puede bancar además, en una historia. ¿Nos quedamos sin agua los que nos quedamos sin luz? Bueno, los que tienen entendido, los que le funciona. ¿Por qué no necesitas una bomba? Porque exacto. Tiene que llegar el agua hasta arriba. También te quedas. Bueno, entonces digo, bajas a la calle, te vas a trabajar. Y te querés pegar la cabeza contra un colectivo. Pero, claro. Entonces, eso sumado al alud de problemas que tiene la sociedad argentina, ¿no? Porque vos me decís, no es que, bueno, es la península escandinava. 7 años para atrás. Claro, no es la península escandinava, ¿no? Que me decís, se cortó la luz en Helsinki. Igual sabés que frío, ¿viste? Justo en Helsinki se te corta la luz. En Estocolmo. Bueno, está bien, está 5 días, es una epopeya. No tenés sequía, no tenés falta de dólares, no tenés inflación, sí, claro. Es casi una épica. Che, por fin pasó algo, dicen. Claro, bueno, acá... viste, se carga mucho a la gente de. Sí, la sacó muy barata, cosas. Creo yo, como vos decís, el gobierno, porque inclusive hubo como una inacción en cosas básicas. Lo hablábamos el otro día. No es la primera vez que pasa esto. Yo me acuerdo el fin de año del 2014 para el 2015, que también hubo corte por todos lados, toda la ciudad barricada por todos lados. Pero me acuerdo que Julio De Vido en ese momento había organizado desde su oficina como 300 camiones entre bomberos y camiones cisterna de agua que iban ahí, se cargaban y cargaban los tanques de los vecinos que estaban sin agua en la ciudad. Porque se quedaban sin agua por la falta. Claro, no les daba el agua a los vecinos. Yo hablo mucho de eso porque fui parte de ese operativo. Estuvimos levantando corte de calle, todo. Ahí, mira, lo de Julio De Vido me hace pensar en todo esto que decías, ¿no? Porque ahí tenías un cuadro. ¿De qué? Un cuadro. De gestión. De Vido. Julio De Vido. Yo tengo una diferencia ahí, que es que yo creo que los problemas energéticos de la Argentina mucho tuvo que ver esa gestión. ¿La de Julio De Vido? Sí. Ah, sí. Y es más, si ustedes no dije nada. Si ustedes pero porque viste el relato de Pitu es bueno. Pero eso es eso es alguien. Inteligencia política. Claro, exactamente. Inteligencia política. Son dos cosas distintas. Que venía a apagar un fueguito que tal vez había sido su propia culpa que se hubiese encendido. No. Las fotos no es hubo un corte y entonces o mandó el camión y está bien o mandó el camión y está mal. Es una película. Sí, obvio. Entonces, en esa película, mi visión de las cosas, que probablemente estamos hablando acá de discusiones políticas, de política pública, etcétera, haya mucha gente que esté en desacuerdo, es que además Cristina ve ese problema y por eso hace desembarcar en el área de energía a Kicillof, a Emanuel Asquis, a Nicolás Arceo como vicepresidente de YPF, etcétera, 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 que habían sido muy críticos todos ellos de la política energética llevada adelante. La importación de buques de gas. Había 1000 cosas. La importación de buques de gas, un par de cosas. De hecho, Kicillof en 2014, un año después de asumir como ministro, menos de un año después de asumir como ministro, yo recuerdo siempre esto, devalúan y suben tarifas, cuando la brecha era del 35%. Y arreglan con el famoso SIAD, y arreglan con el Club de París, etcétera. Es el año más de normalización, digamos, del segundo gobierno de Cristina, de normalización de esas variables. Después, tenés otros problemas hoy, que es un problema hoy netamente, es un problema obviamente del sector, la sequía, es un problema para la sociedad argentina en su conjunto y es un problema para el gobierno. Que es interesante me parece interesante ponerlo. Una vez, creo que fue Martín Rodríguez, que tuiteó algo como el día de un paro general de la CGT, se decía, hoy se perdieron, decía La Nación, o no me acuerdo, decía, se perdieron X miles de millones de pesos, ¿no? Y Martín había dicho algo que era, qué bueno que se den cuenta lo que producen los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina, porque todo el resto del año los tratan como un costo. Claro. No como generadores de riqueza, sino como un costo. Bueno, acá me parece interesante ver lo mismo el sector agropecuario para el peronismo. Hay una sequía, el campo no produce y vos tenés un quilombo de la zamputa, digamos, ¿no? Pero no hay ninguna novedad, que es un sector absolutamente fundamental, sobre todo para el ingreso de dólares. No, bueno, pero hubo un discurso durante mucho tiempo que no discutía eso, pues eso es indiscutible,
pero para mí no lo terminaba de contemplar. Por eso me pareció muy bien a mí la visita de Guado de Pedro a Expoagro y tratar de reconstituir esa relación con el sector agropecuario. Ahora, lo que pasa es que si vamos a hacer todo un poco, el tiempo. Vamos a hacer un poco de historia. Arranca en 2008, sí, ¿no? Exacto. Con la 125. Exactamente. Decreto que pretendía empezar a cobrar. Resolución ministerial, ni siquiera de Lustó. Era eso, Lustó. Exactamente. Las retenciones móviles. Exactamente. Que tenían el objetivo de más o menos tener regular los precios internos. Sí. Para que a vos no te cobren lo mismo que O sea, si subía, eran móviles justamente. Eran móviles. Eran móviles. Si eso, subía, entonces, no era solo recaudatorio, sino que también tenía un poco el objetivo de regular los precios para adentro. sí, siempre decimos lo mismo. Cuando vos tenés que explicar algo tanto. Pero no es tanto, no es tan difícil de entender. No, me refiero porque hoy se da un discurso interesante que es. Hay sectores que formaban parte de ese gobierno que dicen, bueno, la culpa fue de Lustó. No, ¿entendés? Bueno, era una decisión política importante. De hecho, pero, incluso para mí fue hasta fundacional para el movimiento kirchnerista. Indudablemente. Bueno, a partir de ahí, ¿qué pasó? Cuando pierde esa batalla política el gobierno, pierde para siempre el peronismo la posibilidad de hablar de retenciones. Sí. ¿No? Entonces. Pero es un mecanismo que no debería estar por fuera de la agenda. Estoy de acuerdo. Es un mecanismo que por momentos vos lo podés aplicar, por momentos no, por momentos tendrás que manejarte con subsidios cuando haya época de vacas flacas, y cuando hay época de vacas gordas, vos tenés que poder pedirle algo a ese sector. Pero estoy de acuerdo, pero lo que quiero decir es, esa discusión seteó posteriormente todo, porque el campo no reconoce lo que produce y las ayudas del campo. Igual es una abstracción, pero para que se entienda rápido, y las ayudas ¿cómo le pasa al sector privado? Le pasó al sector privado con el ATP durante la pandemia, quiero decir, de gobiernos que ideológicamente confronta, y yo no diría este gobierno, sino sectores de este gobierno no contemplan lo dinámico que es y lo genera, digamos, y todo lo que genera el sector agropecuario. Y cómo pesa cuando hay una situación de esta naturaleza. Que alguien me dirá, bueno, pero entonces tenía que llover. O sea, no es algo. Sí. Bueno, sí, claro, depende mucho de eso, por supuesto. El otro día le preguntaba, fui a Bahía a terminar de hacer un trámite recién ahora por la sucesión de mis viejos. Sí. Que dicho sea de paso. Bueno, no importa. No va a cobrar su vendés una casa en Bahía Blanca y te puedes comprar un inodoro en la ciudad de Buenos Aires. Eso es no te sirvió de nada. El parámetro, digamos, es ese. O sea, yo me puedo comprar, le agradezco, viste, iba a decir un nombre de una marca. La verdad, buenísimo el inodoro que me pude comprar después de vender la casa. Pero al margen de eso, fui con un amigo mío que es de la Federación Agraria de Bajo Hondo, al campo, y le digo, che, ¿cómo está? Y me dice, mira, acá en Bahía, en la zona, llovió muchísimo más que años anteriores, y el problema lo está teniendo, o sea, justo en la zona de Bahía había llovido mucho, el problema lo estaba teniendo más la zona núcleo, bueno, la que... Sí. Entonces, bueno, claro, hay algo ahí también de muchísimo, cómo lo ve el sector, quiero decir, de muchísimo riesgo en función de eso, que después ese riesgo tiene una rentabilidad. Claro. Cuando hablamos de commodity, cuando hablamos que los precios internacionales están muy bien, una rentabilidad muy alta. Lo que quiero decir es, hoy yo decía esto de una Moncloa en la que nadie pierde, es una alquimia imposible. Si la Moncloa a mí me parece, la verdad, el ejemplo me parece una pelotudez, pero... Sí. ¿Te referís a una suerte de pacto entre partes con intereses encontrados? Donde vos te sentás y en lugar de decir, bueno, yo pongo esto, decís, ¿y a mí qué me dan? Sí. Es raro, la verdad. Sobre todo una situación argentina muy compleja. Muy compleja. Entonces, lo que a mí me parece que lo que va a terminar pasando, y me llamó la atención la sinceridad con la que me lo planteó un operador judicial del macrismo, ¿no? Que me decía... Che, y esa charla, estábamos medio de acuerdo en la conversación sobre que esto se resuelve solamente con la gente que toma decisiones. Para decirlo rápido, Cristina, Macri, Manieto, por poner 3 nombres para que se entienda. Sí. Che, ¿vos creés que esto es imposible? Y otra cosa. Cuando hablas de esto, hablas de la situación en general.
No, de... La falta de dólares. No, de esa no solo... De que se vuelva a delimitar un marco, ¿no? Un marco de la canchita, digamos, donde se juega, que nadie agarra la pelota con la mano, nadie hace esto, nadie hace el otro. Me dice, mira, si a Mauricio se le hubieran complicado las causas judiciales, yo te diría que esa conversación y ese marco de volver a delimitar es posible. Ahora no lo veo. Y habría que haber negociado con eso. Él me decía, a Macri no se le complicaron las causas judiciales. Sí. Uno ahí puede pensar que es o por impericia de los operadores, depende de cómo lo quieras ver, o por impericia de los operadores judiciales del peronismo, o por decisión del peronismo de no intervenir judicialmente, o de pericia de los operadores del macrismo de... El relato de Alberto es la 2. El relato de Alberto es la 2, la decisión de no intervenir, decís, claro. Como algo virtuoso. Bueno, por eso digo... Pero te deja sin poder de negociación. Pero esta persona... Los que van presos son solamente unos. De manera muy descarnada me decía, si a Mauricio se le hubieran complicado las causas judiciales, esa conversación hoy sería posible. Porque habría más equilibrio de poderes, ¿no? Claro, porque vos tenés sobre la mesa... De poder, para mí no de poderes, de poder. Porque vos sobre la mesa decís, che... Los dos tenemos la mano sobre la cartuchera, digamos, ¿no? Acá, esa mano de la cartuchera aparentemente la tiene uno solo, que es el sector que es poder permanente. Bueno, y eso ya te distorsiona buena parte de la secuencia, buena parte de la conversación. Yo lo escucho la escucho a Cristina Kirchner, la leo a Cristina Kirchner en las cartas diciendo que los medios de comunicación tienen que ser parte de la toma de decisiones, o tienen que ser parte de la discusión. Lo escucho a Máximo Kirchner diciendo lo mismo en la campaña en el acto en Ferro. Lo escucho a Máximo Kirchner del método Rebord diciendo Cristina se junta con todo el mundo, se podría juntar con Manieto. Y veo que eso no ocurre. Lo veo a Guado de Pedro, que es director de Telecom, y tiene vínculos, o uno puede suponer que tiene vínculos con diferentes directivos, altos directivos del Grupo Clarín. Hay rumores de reuniones entre altos directivos del grupo y altos directivos de altos dirigentes del kirchnerismo. Bueno, ¿por qué esa cosa no ocurre? Y finalmente, perdón que si es demasiado de izquierda lo que voy a decir, porque como ahí está discutiendo poder, con el sector agropecuario lo que está discutiendo es plata. No es simbología. ¿Qué quiero decir? Vos va Guado de Pedro a Expo Agro, que repito, a mí me parece un acierto, pero finalmente si Guado de Pedro mañana es presidente y quiere subir las retenciones, para ir a un caso, para ser muy llano con el ejemplo, y el sector no va a querer, porque vos estás hablando de capturar un pedazo de la renta. Entonces, hay una parte de gestualidad, hay una parte de deliberación y hay una parte de conflicto. De deliberación, quiero decir, de mesa de negociación. Lo que pasa, me parece, hoy en Argentina es que no está la parte, siento yo, de deliberación y donde el Estado puede cumplir eso. El Estado puede cumplir, quiero decir, no cumplirle al sector privado, sino cumplirle al propio Estado, a la gente. Es decir, donde el Estado le dice al sector, bueno, yo hoy cualquier cosa, hoy te subsidio, pero mañana te aumento las retenciones. Como si eso, para ponerlo rápido. Pero tampoco lo estaba pudiendo hacer en sus propios parámetros el gobierno de Macri. No. Porque aumentó 1 millón de programas sociales que para su base electoral y para su programa de gobierno y para el establishment era algo inaceptable. Incluso me estoy acordando, no sé exactamente qué año, ni cuándo, en qué momento, pero tengo la idea de Carrió pidiendo que liquiden. No me acuerdo de eso. Porque no lo estaban haciendo, porque de vuelta estaban especulando con el precio. Y Carrió diciendo, pero es nuestro... Si somos amigos nosotros. Sí. No me acuerdo. Liquiden, por favor. Es perfectamente posible. Pero por eso, vos reclamó la también. liquidación de la tiempo. Es más, dijo a nuestros amigos del campo en la oración. Pero por eso, como diciendo, pero si nosotros éramos aliados, bueno, ¿cómo no me liquidas? ¿Cómo no liquidas? ¿Y por qué es plata? Porque ya lo dijo, les hablé con el corazón y me respondieron. Exactamente. Entonces, pero volviendo al punto inicial de esto, vos tenés la sequía que va a impactar en una caída del Producto Bruto importante. Vos probablemente la caída del Producto Bruto casi de este año, casi empate los peores 2 años de Macri juntos.
Y probablemente este gobierno, si se consolida esto, al menos que haya una magia que yo no estoy viendo, ¿no? El swap con Brasil, el swap con China que se ejecute el 100%, lo que sea, va a dejar un PBI más chico que el que dejó Macri. Es decir, para que se dimensione lo que es la sequía. Para que se dimensione. Y después, yo sé que el Alberto... FMI le falta dimensionar la sequía un poco más, ¿no? Bueno, claro. Pero los hechos son los que vemos hoy, digamos. Ahora, cuando vos ves otra cosa que a mí me parece que Alberto ahora, cada vez que dice esto, la oposición lo toma a la sorna, parte del oficialismo lo toma a la sorna, pero cuando nos abstraigamos de esto... ¿De todas las que le pasaron? No, es impresionante. Sí, es impresionante. Es el gobierno con más mala leche de toda la historia. Ya tuvo... Con mala suerte, quiero decir, no mala leche. No. Pandemia. Guerra y sequía. Porque vos me decís, la pandemia la tuvo todo el mundo, sí. La guerra la tuvo todo el mundo, sí. La sequía no. ¿No? En el medio de una situación heredada realmente muy mala. Sí, y además... de restricción externa muy importante. Y sumale, etcétera, claro, etcétera. una deuda también inédita con el FMI. Inédita con el Fondo Monetario. Entonces, realmente, o sea, un préstamo que el fondo nunca había hecho en su historia. Realmente ha tenido mucha mala suerte. Además de la propia impericia, quiero decir, ¿no? Pero es realmente impactante eso cuando... Agregale ahora, nos falta el último moñito. Las corridas bancarias ahora en el mundo. La crisis financiera. Vos decís por la caída la crisis financiera internacional. Sí, la crisis financiera internacional que todavía no sabemos a dónde está yendo, pero no está yendo en buen lugar y puede impactar también. Y la suba de tasas. En algún momento nos va a tocar, sabemos. Y la suba de tasas ya produce te el flight to quality y... El meme de Alberto con la cara de preocupado diciendo, ¿y ahora qué mierda pasó? Sí. Eterno es. Sí, además repito, ¿no? Que a eso, si vos le sumaras una gestión unificada políticamente, con un horizonte, etcétera, probablemente la respuesta sería diferente, pero me parece evidente que la fortuna no jugó. No jugó a favor del gobierno del Frente de Todos. Escúchame, y pensando un poco en la campaña electoral. Yo hoy me preguntás, hoy, martes 21 de marzo, siendo las 13:56 de la tarde, no veo ninguna alternativa a que sea Cristina Kirchner la candidata del Frente de Todos. Hoy, me preguntás a mí en análisis. Ninguna posibilidad. Que no sea. Tiene que ser Cristina, candidata a presidenta. Yo no veo ninguna posibilidad de que no sea Cristina hoy la candidata del Frente de Todos. ¿Por qué lo ves así con esa? ¿Qué pasó? O no, o es lo que vos desearías, o lo que vos entendés que tiene que pasar. No hay ningún otro candidato posible porque... Si esta es la inercia, por eso dije martes 21 de marzo 13:56, si esta es la inercia política y económica, a mí me lleva a la candidatura de Cristina. ¿Por qué? Porque el peronismo... ¿Porque va descartando? El peronismo con esta inercia pierde. Es decir, 6 puntos. Y por eso digo inercia, después esto puede cambiar, pero vos tenés 6 puntos de inflación. Sequía, caída del PBI, una posible devaluación. Bueno, la verdad que... ¿Pero por qué Cristina querría perder? No, vos no querés, nadie quiere perder. El tema es que la realidad opera. Entonces vos me decís, che, voy a jugar... vamos a jugar 11 personas que no estamos entrenadas contra 11 personas que están entrenadas. A mí me van a echar a 3 y se me lesiona el arquero. Y lo más probable, no quiero perder, pero la realidad opera. Entonces, si el peronismo va a perder, tú lo dije la semana pasada, si el peronismo va a perder las elecciones o cree que va a perder las elecciones, ¿cuál es el dispositivo que más va a sufrir en el llano? El kirchnerismo. ¿Por qué? Porque siempre es el que sufre las persecuciones judiciales, el que no logra acordar, etc. ¿Cuál es la manera de autoprotegerse? Con votos. Fuero. Yo creo que con votos más que con fueros. Porque Cristina cuando la acusaron de que iba a ser candidata para tener fueros, no fue candidata, no tuvo fueros. Y a no le gusta blindarse con fueros. Pero blindarse con la banca popular, el voto popular es otra cosa. Yo le tengo miedo a la composición. Que después se traduce en fueros, capaz, ¿no? Yo le tengo más miedo a la composición legislativa. Pero con ese escenario que si ella es candidata a presidenta, los votos no se traducen en fueros. Pero yo no dije fueros. No, por eso. Pero agregando lo que dice Pitu. Yo creo que necesita fueros. Pero si ella es candidata a presidenta, eso y pierde, queda. No es nada. No, es una persona que sacó, no sé, 30 puntos de voto. Yo lo que creo es que frente a una, a mi juicio, evidente persecución judicial, no solo que está en proceso sobre la figura de Cristina Kirchner, sino también que está, creo que yo,
a punto de agudizarse si el peronismo pierde las elecciones, y hay una conformación legislativa que puede llegar a... Perdón, si no fuera por Miguel Pichetto, Cristina hubiera sido desaforada durante el gobierno de Macri. Es decir, y ese señor después fue vicepresidente de Macri. Estamos hablando de que estuvo muy cerca a esa situación de ocurrir. Y hubiera ido detenida, Cristina. Quiere decir, nada hace pensar que la conformación legislativa que viene le dé tranquilidad en ese sentido. Yo creo que la tranquilidad... Milei va a tener representatividad legislativa, si todo va como va. La tranquilidad que le da Cristina Kirchner es la relación con sus votantes, con su pueblo, con su gente, con su electorado. Pongan el nombre que ustedes quieran. Entonces, a mí me hace pensar que si la inercia inflacionaria sigue así, Massa no es candidato. Si la inercia política sigue así, Alberto no es candidato. Guado de Pedro todavía no se manifestó. Y cada vez se achica menos el margen para una campaña presidencial que le permita un conocimiento tal. Claro, no levanta vuelo. No levanta vuelo y ya. Pero que no levanta es que no dijo que va a ser candidato, entonces no puede estar en campaña en ese sentido. Y él tiene un recorrido que hacer, que es que lo conozca la gente. Exacto. Un tramo que otros no tienen que hacer. Dijo que quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Después tenés a Daniel Scioli, que es el único que manifestó su voluntad de ser, que no cuenta por lo menos con el visto bueno de la Cámpora. Entonces ahí hay dos posibilidades. Y además te agrego algo. Sí. Si se quiere que Axel relija, en la boleta de Axel, de candidato a presidente, tiene que ser alguien que por lo menos no lo tire al bombo. Claro, exacto. Porque Axel no puede reelegir mágicamente si la elección en el resto del país es un desastre. No, si la boleta presidencial o de senador es de lata. Claro. Entonces, yo lo que yo respecto a eso es... Cristina tiene hoy, 21 de marzo a las 13, ya a las 14 horas, dos posibilidades con la foto de hoy. O acuerda un candidato a presidente que no necesite ninguna campaña presidencial, eso es Scioli o Massa, y la totalidad de las listas y ella como candidata a senadora, etcétera, 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 o va ella de candidata, siempre y cuando no tengamos el factor Kicillof arriba de la mesa, porque ¿qué dicen? Esto es interesante porque la persona más anti-kirchnerista del sector privado que yo conozco, un empresario muy muy importante, y Axel Kicillof coinciden en lo mismo, que es, si Kicillof se va de la provincia de Buenos Aires, genera un desmadre igual que el que Cristina generó a nivel nacional, diciendo que ella no iba a ser candidata. ¿Por qué? Y pues son todos enanos. Sí, todos se animan. Todos se animan y a la vez ninguno... se va para ser candidato a presidente, ¿no? Claro, exacto. Eso podría generarle una posible derrota en la provincia de Buenos Aires al peronismo. Y perder la nacional y perder la provincial. Ese es el razonamiento de Kicillof. Y de uno de los principales directivos... El empresario de este amigo tuyo. Uno de los principales directivos de uno de los principales grupos de medios de la Argentina. Ajá. Entonces, en ese formato, digo, ¿quién puede tener un discurso epocal y hacerlo creíble, hacerlo digerible? Nixon en China, yo por eso decía lo de Nixon en China. Hacerlo digerible para su base electoral y creíble para el mercado, para que vengan las inversiones. Argentina necesita inversiones, necesita plata. Que alguien venga acá y diga, quiero poner plata en este país. Cristina. ¿Quién puede combatir la antipolítica, la apatía? Cristina. ¿Quién puede movilizar al núcleo duro que está desmovilizado en toda la región? Cristina. ¡Viva Perón! Ahora la pregunta es, ¿puede ganar Cristina? Con el formato de hoy creo que no, con estos resultados de gestión. Y además también con una alta imagen negativa que tiene Cristina. Claro, pero... Porque tiene todo eso que vos decís, pero también tiene una alta imagen negativa. Claro, pero eso te lo podría llegar a ordenar la oferta. Es decir, si del otro lado la PASO la gana Patricia Bullrich, bueno, hay una discusión ahí donde es un escenario abierto. Ay, ¿te imaginas un balotaje con Cristina contra Patricia Bullrich? ¡Oh! Lo que pasa hoy... Patricia Bullrich es probable que gane la internet. Es muy probable Patricia Bullrich que gane la internet. Hoy yo creo que va a ser la candidata. Está la moneda en el aire, digamos, hoy. Yo creo que va a ser la candidata Patricia. Lo que digo es, esa situación que uno dice, che, qué anomalía, a mí no me parece, cuando miro el racional, no me parece, lo digo de otra manera y me repito con algo que dije la semana pasada, el peronismo puede perder las elecciones, como las gana. Sí. Pero no es lo mismo si pierde
con una identidad consolidada de dónde reconstruirse, que si pierden un bartoleo de todos contra todos, de que uno no hace campaña, el otro se fue solo, el otro no quiere, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, con un montón de pasos dispersa, pero después el que pierde no acompaña. Exactamente. Entonces, cuando yo veo esa situación y los malos resultados de gestión lo que hacen es agudizar esas tensiones, no es despejarlas. Ese es mi racional. Ahora, a mi racional, ¿qué lo combate? La historia. Que es que Cristina cada vez que dijo voy a hacer esto o no voy a hacer esto, cumplió. Pero, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Con lo cual creo que el peronismo tiene tal vez la situación más compleja en mucho tiempo, porque incluso Massa podría llegar a romper con el gobierno por estos resultados y echarle la culpa a alguien. Estoy hablando en un mundo alternativo, ¿no? Sí. Cosa que hoy no puede porque está reconstruyendo su credibilidad con el electorado, con la sociedad. Si hiciera eso, el electorado que lo cobijó lo volvería a rechazar. Y el kirchnerismo no puede echarle la culpa a Massa y tirarlo por la ventana, como podría pasar en un mundo alternativo, porque tiene una alianza táctica. Después veremos si es estrategia, pero por lo menos es táctica. Entonces, digamos, es una situación realmente muy, muy difícil, que yo sí creo que hay dos chances. O se prueba lo que ya se quiso probar, que es que un dispositivo político suprima al otro y lo haga no formar parte más de la discusión pública, que eso ya se vio que no ocurre, ni electoralmente, ni con la justicia, ni de ninguna manera, o se resuelve acordando. Y vuelvo a mi comentario inicial. Esa, le pongo, repito, no me parece acertado el ejemplo a mí de la Moncloa, pero para decirlo, una Moncloa donde nadie quiere perder es una alquimia imposible. Ese era el título del newsletter. Y ¡qué buen newsletter! Muy bueno. ¡Qué buen newsletter el de Cenital! Pueden entrar a cenital.com y suscribirse al newsletter de Iván. Les llega todos los martes la carta de Iván con un montón de datas sobre la política, la coyuntura, no solamente argentina, sino del mundo. Y también hay muchísimos otros newsletters. Es un gran sitio, cenital.com. Y concluyo con esto, porque uno siempre dice, bueno, qué ruin la política que no se sienta a acordar. Yo lo vi en un encuentro semiprivado, semipúblico, como quieran decir, el año pasado, no me lo contó nadie, a Macri, decirle a un grupo de empresarios, unos 40 empresarios, donde había 10, que por lo menos 8, 10, 5, que eran importantes, de verdad, grueso, decirle, ¿sabes lo que pasa? Ya un Macri completamente liberado, ¿no? Que llegó al anfitrión, le dijo, ¿te acuerdas que va adelante de todo? ¿Te acuerdas cómo dijiste que Alberto Fernández iba a hacer un buen gobierno? O sea, Macri, meador, le dijo a los empresarios, ustedes me venían a ver y me decían, bien Mauricio, qué bien lo que estás haciendo, están muy bien las transformaciones, vamos más rápido. Pero cuando llegaban al descanso de mi oficina y yo lo estaba despidiendo, me decían, pero la mía está, ¿no? Claro. Dice, así no se puede construir. Y es impresionante que ese hombre, cuando dice eso, tenga razón y exponga las miserias que en general se le apuntan a la política, las deposita en el sector privado. Y es un nacido y criado. Nadie puede acusarlo a Macri de tener un sesgo antiempresarial. No, pero es que por eso también le habla a los suyos de esa manera. Exacto, ustedes no jugaron para mí. ¿Ustedes quieren que yo sea presidente? Bueno, ayuden. Exactamente. Después, bueno, el hombre tiene todas sus complejidades que las podremos desarrollar en una columna entera. Pero bueno, vuelve a ser lo que decíamos del campo cuando tampoco liquidaba durante el gobierno de Macri porque especulaba con el precio de la soja. Y el capitalismo es caníbal. Te come igual, tarde o temprano te come igual. Sí, hay que... Sí, eso nadie le dio más al famoso mercado que la gestión de Macri. En señales, en política pública. Sin embargo, el mercado no le respondió. Yo te digo, nadie le dio más, no sé si en señales o en política pública, nadie le dio más plata al sector privado que los gobiernos de Néstor Kirchner. Sí, claro, eso ya lo sé. Sí. Nadie ganó más actividad económica. Sí, por consumo, económica. Por nivel de consumo, sí. Pero por consumo, por demanda interna. No, pero porque eso era... eso no solamente hacía que, para decirlo rápido, que los supermercados vendieran más leche,
sino que hacía que los bancos tuvieran más tarjeta y así sucesivamente. Entonces, así funciona. Y después, bueno, toda la cuestión de orden financiero. Ivancito, podríamos seguir conversando para siempre, pero nos tenemos que ir. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes. Acuérdense, amiguitos de YouTube, denle like, comenten, compartan, así hacemos crecer este producto, ¿no es cierto? Este segmento, llamémosle producto, qué capitalista que estoy. Me gusta producto. Es como la liga profesional. No, pero no le llamemos producto, llamémosle un programita dentro de Seguro La Habana. Ya venimos.